Nos da mucho gusto dar continuidad a los trabajos de este 23º Congreso Internacional de Investigación Teatral de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, que en esta ocasión se titula Las fronteras en el teatro, condición, contexto e intersecciones. En esta ocasión, pues al organizar, al pensar cómo podríamos ofrecer una mirada propositiva, una mirada inquisitoria, una mirada renovada, que es lo que necesitamos en esta sociedad, que como bien decía Guillermina, nos sorprende, un día nos sucede una cosa y al otro también, pero las universidades pues somos las responsables de buscar los senderos, los caminos, las ideas, los mundos, los sueños, y qué es el teatro sino esa vinculación entre la realidad y la ficción que nos refleja a los hombres y a las mujeres para poder encontrar nuevos caminos. En ese sentido, al relacionar el trabajo, los programas de literatura y la maestría en estudios interdisciplinarios de género, pues pensamos, ¿no?, que teníamos el gran privilegio de contar en Ciudad Juárez con una de las expertas en estos temas que tanto interesan y que tan urgentes nos son en todos los ámbitos. El tema de las fronteras, ¿sí?, los contextos, como bien lo dice nuestro título de nuestro congreso, y las intersecciones. Y bueno, dado que este congreso lo estamos realizando en Ciudad Juárez, en donde la suma de vectores es el rasgo principal, su diversidad en la población, su diversidad por supuesto en las ideas, su interculturalidad, pero también es la ciudad epicentro de múltiples violencias que pues desafortunadamente nos ha tocado vivir en carne propia a muchas y a muchos, y algunas y algunos de una manera fatal, como es el asunto de los feminicidios y las desapariciones. Bajo esta idea, pues tuvimos el gusto, el honor de invitar a la doctora Julia Monarres Fragoso. Ella es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, acreditada por el Sistema Nacional de Investigadores, SNI3, trabaja mucho Julia, es incansable. Ha publicado varios textos, pero un libro en donde queda sentado un trabajo de años, Julia, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho trabajo con la comunidad, con las familias víctimas de feminicidio, Trama de una injusticia, feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Y por este trabajo en donde tú dejas constancia de toda esa mirada crítica frente a la convulsa realidad, la terrible realidad de los feminicidios, la doctora Monarres recibió el premio García Cubas a la mejor obra científica. Por otro lado, es coeditora de varios textos, coordinadora de obras como Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte, Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, Geografía de la violencia en Ciudad Juárez y Vidas y territorios en busca de justicia. En el año 2009 participó con un affidavit, ¿sí está bien así, Julia? Affidavit, que es el peritaje sobre feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, en el juicio en que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos responsabilizó, por fortuna, al Estado mexicano por el caso 12.498 González y otras contra el Estado mexicano, el campo algodonero. Becaria del programa Fulbright García Robles para investigadoras mexicanas 2014-2015 con el proyecto de investigación que ya queremos leer, Julia, Chicana Epistemology on Memory and Human World on the U.S.-Mexico Border. Panelista en la sesión 29 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Palacio de las Naciones en Ginebra en el 2015. Pues por supuesto, insisto que nos da mucho gusto la mirada de las mujeres, es ese discurso, esa experiencia de vida, esa visión que contribuye y ha contribuido, siempre lo ha hecho, a construir mejores caminos y sin embargo
por desgracia, las universidades, hasta muy recientemente, hemos logrado que se escuche nuestra voz. A mí me da muchísimo gusto tener oportunidad de inaugurar este evento, esta primera sesión, en donde es una mujer de la talla de Julia Monarres quien toma la palabra, porque pues las mujeres también contamos y tenemos mucho que decir. Julia, muchas gracias por estar aquí, y bueno, pues le damos la palabra. Como ya se había dicho antes, ella va a dar su conferencia titulada El drama del olvido, torturas enmascaradas. Julia, por favor. Buenos días a todas y todos. Agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que me haya invitado. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ella me ha cobijado y me ha nutrido tanto en mi formación académica como estudiante, pero también me ha permitido ser docente. Y aquí están algunas de quienes han estado en mis cursos. Entonces agradezco mucho esta universidad. Siempre es muy grato para mí estar aquí. Al mismo tiempo agradezco a mi colega, la doctora Susana Leticia Báez, por estas palabras muy generosas que me dice y que digo, bueno, pues no son todas así, pero bueno, las acepto con humildad. Y agradezco también a la maestra Guillermina Fuentes Ibarra, que es la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, por hacerme partícipe de este encuentro. Pero sobre todo agradezco a todos y a todas ustedes que son quienes trabajan las artes, quienes trabajan el teatro, porque me recuerdan a Vasily Grossman, el literato ruso, en tratar de desbaratar eso que él dice, que tu destino es el destino de la humanidad en tiempos inhumanos. Y quienes hemos vivido en Ciudad Juárez y quienes nos visitan en Ciudad Juárez se dan cuenta de esta deshumanidad. No solamente en lo que concierne a los cuerpos, sino también lo que concierne al territorio. En algunas partes somos una ciudad completamente devastada y una ciudad a la cual se le trata de quitar la memoria, no solamente la memoria de los agravios y las injurias que acaecen con segmentos de la población, sobre todo los segmentos más vulnerables, sino también con la destrucción de todo lo que fue nuestra identidad histórica y patrimonial. Entonces, bueno, pues agradezco pues a que estén todos ustedes y bueno, trataré de ser como no irme por todas partes porque luego me voy. Entonces preparé un PowerPoint, pero luego a veces no sigo el PowerPoint. Adelante. Esto que voy a presentar ya ha sido publicado y me llamó la atención porque una como académica y desde la postura de Hannah Arendt dice cómo comprendo la realidad a la cual me estoy acercando. Entonces, como académica yo también participo con las organizaciones sociales, hago acompañamientos, pero también hay ese momento de la reflexión en la cual una se retira, como decía Max Weber, y empieza a elaborar los conceptos que le permitan a uno acercarse a esas problemáticas, a comprender, como decía Hannah Arendt, lo que está sucediendo. Y en esta vez no voy a hablar del feminicidio, ni tampoco voy a hablar de la desaparición forzada, sino voy a hablar sobre la tortura. Y la tortura es un drama global. Lo dice Amnistía Internacional y lo dice en el 2014, hizo una investigación de 141 países en la cual la tortura se practica. Y de esos 141 países, en donde el mayor número de personas tienen miedo a la tortura son Brasil y en segunda instancia son México, ¿no? Entonces yo me pregunté cuáles son los mecanismos del gobierno que producen por un lado los sujetos torturables y el desconocimiento de los torturadores, y por el otro lado el borramiento de la práctica de la tortura y por ende la injusticia. Y ahorita que Susi Báez me decía, bueno, Julia, a ver cuándo empezamos a ver algunas cuestiones de tu trabajo que hiciste sobre las epistemologías. Hoy cito a una latina feminista
y que es Lisa Mary Cascio, y ella se pregunta cómo es que ciertos cuerpos y ciertas conductas son hechas transparentemente criminales, mientras que los cuerpos privilegiados y sus brutales crímenes se vuelven irreconocibles como crímenes e incluso como violentos. ¿Y a qué vino esta pregunta? Pues tenía que ver la pregunta y tenía que ver este epígrafe con lo que estaba sucediendo en México. Hubo un momento en el año 2015 que vino el relator de Naciones Unidas, Juan N. Méndez, el relator para los tratos crueles, injustos, degradantes, inhumanos para las personas, y le dice al Estado mexicano que está haciendo uso de la tortura y que México es un país que la usa sistemáticamente, que esta tortura es lo que lo está haciendo ser conocido a nivel internacional como un Estado que no garantiza la integridad de las personas y sobre todo el derecho a no ser torturado. Claro, el gobierno mexicano le respondió que era una persona que le faltaba ética, que era una persona que estaba hablando mal de México, que no era cierto, que había tortura en México. Entonces, era una mentira. Y en este ir y venir de conversaciones, hasta el secretario Meade, que ahora es un candidateable, pues también salió a desmentir a este hombre. Y si Susi Báez habla sobre la cuestión de la importancia que significó para una ciudad como la nuestra que se dictara la sentencia del campo algodonero por el feminicidio, cuando se avergonzó internacionalmente al Estado mexicano por no garantizar la seguridad de las niñas y de las mujeres, el Estado mexicano en este momento con Juan N. Méndez no se avergonzó, respondió. Entonces, esta es una degradación de la justicia, de esa justicia transnacional, porque como todas y todos ustedes saben, nosotros vivimos en una impunidad tremenda. La justicia está colapsada en nuestra sociedad mexicana. Bueno, entonces, para disputarle al gobierno, a quienes Gramsci llama los intelectuales del poder, y esos intelectuales del poder, dice Gramsci, que son aquellos que son, a veces son los periodistas, son quienes vienen del gobierno, son las élites económicas, son las élites religiosas también, y estas élites convierten su discurso en discurso del que sabe, en discursos eruditos. Pero a través de esos discursos, porque tienen la posibilidad de utilizar el micrófono y tienen la posibilidad de utilizar los medios de comunicación, tienen la posibilidad de ir conduciendo a las personas hacia lo que ellos quieren, hacia el olvido de quienes han sido torturados y torturadas. Es muy difícil para nosotras saber cuántas personas han sido torturadas en México y lo voy a decir más tarde. Bueno, entonces, me voy a basar en un marco teórico que los voy a presentar enseguida y que tiene que ver con estas teóricas chicanas latinas feministas, y una de ellas es Nicole Guidotti Hernández, que habla sobre las narrativas de la amnesia nacional. Y Nicole Guidotti hizo una investigación muy interesante y se centró en 4 estados colindantes entre la frontera México-Estados Unidos para decir que el proceso de violencia que sufren las mujeres y los hombres en esta frontera tiene que ver tanto del lado americano, norteamericano, anglosajón, como de este lado mexicano, pero de un lado mexicano que también es un lado que tiene sus primeros pobladores, invisibilizados, pero están ahí. Entonces es un proceso, la violencia es un proceso que crea nuevas ciudadanías, o crea la nueva ciudadanía, pero también hay una amnesia nacional, que es lo que construyen quienes están en el poder para que no haya
ese recuerdo de las injurias y los agravios. Y por otro lado está Lisa Mary Cacho, que habla sobre los sujetos a los cuales se les ha dicho que son ineligibles para ser personas. A veces nos decimos, bueno, es que por el simple hecho de ser un ser humano, tiene todo el derecho a la integridad y tiene todo el derecho a la preservación de su vida. No hay tal derecho por el simple hecho de ser persona. Y luego está Achille Mbembe, el neocolonialista africano, que habla sobre este necropoder, como la política de la muerte, como una política de necropoder. Y esta política de necropoder tiene que ver con la máxima destrucción de las personas. Y la máxima destrucción de las personas son las personas vulnerables. Y esas personas vulnerables tienen que ver con varios elementos que las atraviesan, como son el género, como son el sexo, como son la clase social, como es la raza, como es la situación geopolítica en la cual se encuentran inmersos. Esta necropolítica crea espacios de muerte y por eso se habla no solamente del cuerpo injuriado, sino también de los territorios injuriados, de aquellos territorios que Frantz Fanon los llamaba como esos territorios que no son dignos de ser visitados por los demás, como esos territorios que están ahí y que están habitados por las no personas, por las que son abyectas, por las que son de dudosa y mala reputación, y que deja a quienes han sido torturados y que deja a quienes viven en esos territorios que son más vulnerables para recabar o para suministrar los cuerpos que son proclives a la máxima destrucción, deja a muchas personas, mujeres y hombres, en un estado de indefensión y en una especie de muerte social. Y por último voy a retomar, para rescatar la memoria, específicamente en Ciudad Juárez, a Svetan Todorov, con 4 elementos que él toma para la recuperación de la memoria. Y me voy, pregunto de nuevo, ¿por qué algunas mujeres y hombres son convertidos en sujetos torturables y sus torturadores permanecen desconocidos? Entonces voy a ilustrar el tema con datos sobre violaciones a derechos humanos, y que tiene que ver con estas evidencias que ha recabado el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Porque cuando el Estado olvida que debe garantizar la vida y la integridad de las personas, siempre aparece lo que Saskia Sassen llama los y las sujetos alternativos de justicia. Aquellos que retoman los agravios y las injurias de quienes han sido empequeñecidos, y son tan empequeñecidos que sus violencias y sus agravios y sus dolores no se ven. Y son estas organizaciones de la sociedad civil que van a llevar a los foros internacionales estas demandas de justicia para quien no puede ir hasta allá. Y por último me voy a centrar en un caso paradigmático de un hombre y de una mujer que fueron torturados aquí en Ciudad Juárez. La metodología que uso es una metodología en varias capas. Uso las narrativas del discurso oficial. Y estas narrativas los saco de algunos pronunciamientos que han hecho a los medios de comunicación quienes nos gobiernan, porque sería muy difícil a veces entrevistarlos, ¿no? Y los testimonios de los informes del Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte. Bueno, había dicho yo que Juan N. Méndez le dice, la tortura es generalizada en México, ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia y con fines de castigo e investigación. Cuando le contestan que no, él le dice, le contesta a Jorge Lomónaco Tonda, quien era el representante de México en ese momento en Ginebra, y le dice que cada año envía esas comunicaciones a esos países, pero en el caso de México, no estén tomando estos 14 casos como individuales, sino que representan a 107 víctimas. Y ustedes saben que en estos casos de tortura, desaparición forzada y lo que se ha llamado la narcoejecución, que Giorgio Agamben diría que no es la narcoejecución, que es la nuda vida, que es
la vida desnuda de aquel que ha sido devaluado y que como ha sido devaluado, quien lo mata o quien la mata no es susceptible a ser castigado. ¿Por qué? Porque vale tan poco que ni siquiera se le considera un acto de homicidio. He ahí también, y hago un paréntesis, porque es muy importante para nosotras las feministas decir que es feminicidio, porque así retiramos esa cuestión de nuda vida o esa cuestión de los crímenes pasionales. Y cuando rechazamos decir que la narcoejecución, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de crímenes contra la humanidad en un conflicto bélico de una nueva forma de guerra que tenemos aquí. Bueno, él dijo que las víctimas de tortura y maltrato son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados. Entonces, ante estas declaraciones, pues a una le toca ponerle los números, ¿sí? Entonces, está el índice de paz global que yo consulté en el año 2014 y midió las posibilidades de riesgos para 162 países. Utilizó 22 indicadores cuantitativos y cualitativos y uno de estos indicadores era la cuestión de la militarización en estas sociedades y conflicto bélico. Y decía que no había conflicto bélico en nuestra sociedad, pero sí tenemos un conflicto bélico. No sabemos cómo no llamar a esta guerra contra las drogas como conflicto bélico, ¿no? Entonces México ocupa el 138 lugar y su estado de paz es considerado bajo. Entonces frente a esto aparecen entonces estos los intelectuales del poder. Cuando Calderón, cuando estaba pues ahí en Harvard, lo entrevistaron, dijo, ay no, es que esto no era una guerra, era una política de seguridad contra los cárteles de la droga. Y Peña Nieto se empeña en una política del silencio que solamente sale a hablar, trastabillando, cuando la sociedad demanda una respuesta y demanda el alto a la violencia. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos, con Achilmembe? Pues tenemos un estado de sitio, y el estado de sitio desde Achilmembe tiene que ver con territorios que están fuera de la ley por tiempos muy largos, y cuando están ocupados tanto por diferentes cuerpos militares y por la policía federal. Pero no solamente están estos cuerpos. Para nosotras y nosotros como sociedad es muy difícil la denuncia porque tenemos lo que dice Achilmembe, el gobierno privado indirecto, y que tiene que ver con este poder que tiene el crimen organizado y las mafias para infundir castigos y para infundir terror. Hay una máxima destrucción de la humanidad, y la humanidad expulsada y hay seres humanos, una humanidad expulsada de su derecho a la humanidad. Hay una pérdida del cuerpo para muchas personas, hay una pérdida del hogar territorio y hay una pérdida de la ciudadanía. Y Membe utilizaba estos conceptos para referirse al esclavo, pero bien los podemos aplicar para nosotros. Entonces, he hablado ya un poco sobre Nicole Guidot y Hernández, sobre esta cuestión de los cuerpos racializados, sexualizados y generizados, y creo que ya hablé, pero voy a retomar que los actos violentos que son cometidos contra poblaciones específicas y vulnerables que han sido codificadas con menos poder y que han sido sujetas de atrocidades permanecen en el silencio o enmascaradas. De hecho, son las organizaciones de la sociedad civil las que se están formando para la aplicación del Protocolo de Estambul. Y se nos ha hecho una invitación, sobre todo en Ciudad Juárez, a quienes tienen la formación en psicología y en medicina forense, para que nos formemos y para que defendamos en los juicios a
las personas, sobre todo a la gran cantidad de hombres jóvenes, hombres marginales que son torturados por el simple hecho de tener esa figura abyecta que no corresponde a lo que se dice que debe ser la gente decente. Bueno, pues los documentos oficiales o gubernamentales proscriben de la conciencia individual y colectiva lo que ha sucedido. En Ciudad Juárez nos dicen, miren, ustedes, tanto de las organizaciones de mujeres, del movimiento feminista, los de las organizaciones de derechos humanos y de la academia, no estén hablando mal de Ciudad Juárez. Aquí el bien supremo es la ciudad, porque debemos de cuidar la inversión extranjera directa. Y la debemos de cuidar, óigame usted, porque aquí nosotros le damos trabajo a todo el que viene. Lo recibimos con los brazos abiertos, sí, pero con unos salarios de miseria que no alcanzan. Esos son también los muertos sociales, esos que no tienen la vida digna y que lo han analizado también Judith Butler, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, Baudrillard. La vida que no se vive dignamente, tampoco nos tiene por qué doler acompañarlas en su duelo. Entonces, el bien supremo es nuestra ciudad, como el bien supremo es la nación mexicana, ¿no? Y que bueno, pues ahorita el Tratado de Libre Comercio y la inversión extranjera no es el que nosotras digamos que queremos la integridad de la vida de las personas. Al capital no le interesa la vida de los demás. El capital tiene otra dinámica, la producción y la venta de mercancías. Bueno, por su parte, Lisa Mary Cacho habla a las personas ineligibles para ser personas. Tenemos leyes. México es un país de leyes, pero las leyes no son para todos ni para todas. Y no lo digo yo, porque lo saben ustedes que lo han estudiado, ¿no? El 95% de los casos que se denuncian en México permanecen en la completa impunidad. Entonces, es necesario, por lo tanto, dice Lisa Mary Cacho, que si nosotros no consideramos a las víctimas como merecedoras de justicia y a los criminales como los que deben de ser sancionados, entonces no aplicamos la ley como una pedagogía. Aplicar la ley es una pedagogía que nos enseña que hay límites en los cuales tenemos que respetar la integridad y la vida de las demás personas sociales, las demás personas. Entonces, ellas y ellos no necesitan cometer ningún crimen. Es su condición económica, su condición social, su condición de género. Bueno, ahora, no sé cuánto tiempo me falta, Susi, tú dime. Me voy voy a hablar sobre tres elementos que tengo aquí, que es la tortura y cuáles son los actos que inflige el torturador en las personas. También me interesa recuperar a la persona en los lugares de sufrimientos. Porque casi siempre a la academia nos dicen, a ver, ¿cuáles son tus evidencias? Sobre todo cuando una está en cuestiones de análisis cualitativo, falta el número, falta el dato, y luego le da uno el número y el dato, y dice, ay no, pues no es cierto, no es cierto. Bueno, entonces, y también quiero recobrar la desmemoria del torturador, porque el torturador no es solamente el que está infringiendo el daño directamente en el cuerpo, sino, como dice Zygmunt Bauman, es un proceso burocrático y es un proceso racionalizado en el cual las tareas de victimar y hacer sufrir a la persona están dispersas. Y muchas veces entre el que ordena y la que ordena y entre el que ejecuta la acción hay una enorme distancia. Bueno, la tortura, dice Olga Alicia Paz, ella es una de las especialistas, es una aplicación deliberada y sistemática de dolor a una persona, aparentemente con el propósito de obtener información. Sin embargo, la destrucción física y psicológica de la persona y la paralización y la impotencia de los grupos sociales aparecen como los objetivos fundamentales.
Sin embargo, la tortura es no solamente para para tratar de tener información, porque otros teóricos y otras teóricas nos han dicho, por ejemplo, las feministas, cuando hablan sobre la tortura sexual que se le infringe al cuerpo de las mujeres, y no necesariamente es para recibir información, es para recibir una gratificación sexual de quien se apropia del sexo y del cuerpo de las mujeres. Pero también la tortura, como dice Michelle Viviorca, tiene esa gratuidad. No es necesaria esa violencia que es un sobreañadido, es un exceso de violencia que lo hago para destruir a la persona. Y tiene que ver en nuestros contextos en los que estamos, en esta situación que estructura la personalidad individual de los torturadores a través de una estructura estatal en la que estamos inmersas. Hay una impunidad, hay una corrupción, hay un miedo, el miedo que se nos hace que digamos, ay, este malandro, este sicario, esta buchona, ustedes les pueden poner nombre, no necesito repetirlo, y también es en ese miedo y en esa cólera que nos dice, mira, que lo vemos en los medios digitales, fulana o fulano de tal fue incinerada, o el pozolero hizo esto, ay, qué bueno que los destruya, porque eran personas que no necesitan estar aquí, nos contaminaron. Entonces la violencia puede seguir. Bueno, adelante. Julia, vas muy bien de tiempo. Bueno. El Centro de Derechos Humanos me dio los datos acerca de las violaciones a derechos humanos y los casos de tortura. El Centro de Derechos Humanos trabaja la tortura desde el 2001 y trabaja la tortura a raíz de que una madre llevó a su hijo de 17 años que estaba, por eso tenemos una larga data de tortura en México agravada a partir del 2006. Este joven fue a recibir a un equipo deportivo que venía y llevaba la bandera, y etcétera, etcétera. Estaban los soldados en el aeropuerto y le dijeron que estaba ofendiendo a la bandera, se lo llevaron, lo torturaron. Y ahí empieza la inmersión de estos sujetos alternativos de la justicia, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Sin embargo, es cuando Ciudad Juárez se ve envuelta en esta gran violencia social y que tiene que ver con ese miedo que tenemos. Yo sí sentí miedo y sí sentí temor. O sea, era el secuestro, la desaparición, el pago por piso, los carjacking, la violación a mujeres. O sea, una serie de violencias y las autoridades, el gobierno de Ciudad Juárez, refugiado en El Paso. Los edificios de la PGR levantaron sus bardas. Los policías habían sido, una gran cantidad de policías habían sido masacrados. Entonces, aquí era pues, sálvese como pueda, no salga y a ver cómo le va, ¿no? Entonces empiezan a documentar los casos de violaciones a derechos humanos y de casos de tortura a partir del tercer trimestre del 2011, por eso solamente hay 10 casos de tortura en el 2011, 56 en el 2012, 25 en el 2013, 35 en el 2014, y el seguimiento que él hice, que falta que vaya y renueve los datos, era 13 en este momento que escribí el artículo. Ahora, cuando una desagrega por sexo o género de las víctimas, gracias, muy amable, pues se da cuenta, ¿no? Las mujeres sí son menos torturadas que los hombres, pero eso no quiere decir que no reciban tortura. Y sí quiero ser muy enfática aquí, porque luego me dicen, ay, ustedes las feministas siempre están preocupadas por las mujeres. Las mujeres tienen menos violencias que los hombres. Sí, pero son los hombres los que violentan a los hombres y son los hombres quienes violentan a las mujeres. Y no es lo mismo el torturador
que desnuda a un hombre que el torturador que desnuda a una mujer. Siempre está una mirada masculina del torturador en una diferencia. Y bien lo dice esta Fionnuala Niaoilin, que es una jurista. Ella dice de Finlandia, si bien no podemos decir muchas veces que las violencias que sufren los hombres y las mujeres son diferentes, tampoco podemos decir que son idénticas. Hay unos mandatos de género que están presentes ahí. Para la mujer que está siendo torturada, no quiero decir que para el hombre no, pero también para el torturador. Bueno, ahora cuando estoy hablando, cambio por favor, cuando estoy hablando sobre el territorio, ¿no? Sobre esta pérdida del hogar, sobre cómo se vive la muerte social para algunos que han sido torturados. Puse una serie de colonias, pero sí puedo decir que en estas colonias la gente, podemos hablar, porque ellas tienen las ocupaciones de carroceros, de empleados, de lavacoches, de mujeres de la industria maquiladora, solamente una enfermera. O sea, son los hombres más vulnerables y las mujeres también más vulnerables. Y bueno, y se queda libre lo que podríamos decir la zona dorada de Ciudad Juárez. Porque bien lo dice Paulo Freire, en todas las ciudades hay una zona dorada, en la cual quienes no tienen el acceso a esa infraestructura la ven con admiración y la ven con ese deseo de que la desigualdad urbana no estuviera del lado de ellos. Ahora sí, me voy a permitir que nombrar a 5 jóvenes torturados por la Policía Federal para que se inculparan por el estallido del coche bomba en esta ciudad. Que no fueron. Sí. Noé Fuentes Amaya, Rogelio Amaya Gutiérrez, Gustavo Martínez Rentería, Víctor Manuel Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí. También el señor Antonio Espinosa Reveles, torturados por miembros del Ejército Mexicano. Francisco Javier Pérez Barrón, quien fue detenido por 6 miembros encapuchados de la Policía Federal. Juan Pablo y Benjamín Ortiz Lira, torturados por la Policía Judicial del Estado de Chihuahua. Los 3 hermanos Figueroa, Juan Antonio, Jesús Iván, Luis Adrián Figueroa Sánchez, detenidos y torturados por la Policía Ministerial de la Fiscalía Norte del Estado de Chihuahua. También, ¿cómo olvidar la desaparición, la tortura y asesinato de 4 civiles? De 4 civiles que llegan unos policías y empiezan en una de las zonas del surponiente de la ciudad, empiezan a golpear a unos jóvenes, más jóvenes que ellos, y ellos se les enfrentan a las policías y les dicen que por favor no los golpeen. Eso fue la razón necesaria y suficiente para que la policía llegara y se los llevara a los 4, los torturara y los dejara en lotes baldíos. La familia de estos jóvenes tuvo que salir de la ciudad. Entonces a veces cuando se dice, es que en Ciudad Juárez las personas son indiferentes ante el sufrimiento social de las otras. No es que sean indiferentes o que seamos indiferentes. Lo que pasa es que salir, como dice Svetan Todorov, por el otro, tener esa empatía por el otro y por el otro, para hacer el acompañamiento para quien sufre, es tomar los riesgos también. ¿Y quiénes queremos tomar los riesgos de ser las víctimas? Bueno, ahora sí voy a hablar de las 4 tácticas que dice Svetan Todorov que utilizan los gobiernos para hacernos que tengamos una amnesia. Antes de eso. ¿Cuánto tengo? Dime. Unos 10 minutos más. 10 minutos más. Tenemos media hora para preguntas y respuestas. Sí. Ok, había dicho yo que iba a hablar sobre el caso de una pareja en la cual
tanto él como ella son llevados y son acusados de ser extorsionadores. Entonces a ambos se les infringe una serie de tortura y él, cuando lo están golpeando y todo, dice, pues son unos que llegan encapuchados, tienen armas largas y están vestidos de civil. Entonces, como no le dicen quién son, dice, bueno, pueden ser quién, o sea, pueden ser los sicarios, ¿quién es? No le dicen y lo llevan, pero al mismo tiempo le dicen que te vamos a matar y vamos a violar a tu esposa, porque a mí no me cuesta nada matarte a ti y nadie, porque nadie va a saber qué pasó aquí. Entonces el miedo no es gratuito para nadie, ¿no? Luego él relata, o sea, que le dieron patadas, golpes con armas, golpes en los chamorros, hasta que se cayera. Sin embargo, cuando a su esposa tanto a la esposa como a él les dicen que les van a sembrar un cuadro de marihuana y de armas. Y claro, o sea, los torturadores no actúan fuera de su contexto político y social. Estamos en esta guerra. Entonces, a ella, aquí está la diferencia sexual. A ella la obliga a permanecer desnuda por largos periodos de tiempo. Y varios agentes participaron en varias violencias sexuales en contra de ella. Estos actos sexuales penetrativos son acompañados por una variedad de actos violentos que están ligados al género de la víctima. Ser desnudada por hombres, escudriñada y ajada por la mirada y la mano masculina es diferente a los hombres desnudados por los hombres y cuyos pezones y senos no son objeto de una lujuria que daña y humilla. Un torturador dijo a la mujer, me estoy divirtiendo muy bien y esto nunca se me va a olvidar. Y ella le contestó, a mí tampoco. Pero claro, que para ambos la memoria va a ser completamente diferente. Y como le explica Neaulin, la violencia basada en el seno toma en consideración los actos violentos que se infligen en las mujeres. Tienen que ver con los roles que les han sido asignados por ser mujer. Uno de estos es la maternidad. Y cuando ésta es amenazada, devastada y atacada, esto es un daño sexual crítico, que el torturador desea hacer a la mujer torturada. Por eso la pone en una disyuntiva cuando le interroga así, ¿tú, tus hijos o tú? Tienes 2 hijos, ¿verdad? El lenguaje transmite un mensaje de terror. Aquí vuelvo tanto para el hombre y para la mujer. Su futuro puede desaparecer con la muerte de ellos, pero también de los demás. Y su acceso, como todos, creo yo que quisiéramos irnos de esta vida, dentro de un proceso civilizatorio, sin que nadie nos empuje si no queremos, pues no es así, ¿no? Entonces, volviendo a la maternidad, este es fruto de un acto reproductivo infinitamente sexual, igual que el cuidado de las hijas y los hijos. Maternidad y cuidado son prácticas culturales y sociales y tienen un fuerte nexo sexual, ya que el objeto del ataque es el cuerpo de la mujer, en su manifestación actual y simbólica. Es un ataque categórico a la sexualidad femenina porque se dirige al producto de esa sexualidad entre el hombre y la mujer, que es el niño y la niña. Me voy rápidamente con la cuestión de la desaparición de las huellas. Bueno, aquí no hay tortura, eso es una mentira, todo el mundo ha tenido acceso, sobre todo nosotros que ya tenemos esta nueva modalidad de los juicios orales, pero también hay la intimidación, como decía yo, no anden hablando ustedes de Ciudad Juárez, porque si hablan mal de Ciudad Juárez, entonces ustedes van a ser las culpables de que no venga esta cuestión. Pero hay también un eufemismo, y es la mentira, y que lo decía muy bien Hannah Arendt, que tiene que ver con las reglas del lenguaje. Si se decía la solución final, que era el exterminio mayoritariamente de los judíos, pero no únicamente de los judíos, pero también está esta forma de acercarnos
estamos limpiando la ciudad, estas son ratas o estas son cucarachas, como le llaman. No hay que olvidar tampoco cuando estaba Poiré y Calderón, cuando dijeron, bueno, pues que ellos habían llegado y habían encontrado pues la nación llena de ratas, y digo, bueno, pues que ellos no habían participado también en la construcción de esta rata. Y luego está la mentira, y aquí me voy a referir a dos personajes que para mí son funestos en Ciudad Juárez. Uno fue nuestro expresidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal, cuando se le pregunta que Julián Leizaola ha torturado a estos 4 jóvenes que les dije que habían defendido a los otros, y que él ha violentado los derechos humanos. Y contesta, mire, si él ha hecho eso, si él se ha tomado una Pepsi, yo no tengo conocimiento de eso. Él está dando buenos resultados y eso es lo que nos interesa. Entonces, ese es el mensaje que le manda a la ciudadanía, ¿no? Pero matar a una persona no es tomarse una Pepsi. Y por el otro lado estaba ya aquí Julián Leizaola, cuando dice, y ahí están los periodistas, tenemos como mexicanos y mexicanas un periodismo, no todo, pero un periodismo de a pie y unas periodistas comprometidas con estarnos documentando sobre lo que sucede en nuestro país. Y dice, ahí están los periodistas y dale que dale, y hasta parece reality show, y nomás están cavando su propia tumba. Díganme ustedes, pues, si no es una amenaza. Bueno, pues ya, pues concluyo que es necesario que la amnesia nos rija en nuestro país. Y bueno, pues yo ofrezco lo que trabajo, y ustedes, pues yo también aquí estaré para escucharles, porque no creo que los temas de violencias sean ajenos a su quehacer. Y por último, solamente quiero presentar a las y los sujetos alternativos de la justicia, de quienes he estado hablando, que hacen gran cantidad de acciones públicas, que como dice Hannah Arendt, la acción pública tiene un nacimiento y se hace para dar igualdad a lo que ha sido denominado como diferente. La acción pública tiene un nacimiento, pero no sabemos cuándo va a ser su conclusión, que nosotros esperaríamos que esto fuera pronto. Muchísimas gracias.